La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó el puerto Larnaca en Chipre, que será la plataforma de lanzamiento del nuevo corredor marítimo de ayuda humanitaria para Gaza. Según von der Leyen, el corredor podría comenzar a funcionar este mismo fin de semana. Es un hecho, la libertad de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo ya es parte de la Constitución francesa. El presidente Emmanuel Macron lideró la ceremonia de sellado de la Carta Magna, convirtiendo a Francia en el primer país del mundo en proteger este derecho constitucionalmente. Y murió a los 68 años Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, uno de los mangas más reconocidos a nivel mundial. El autor japonés falleció el pasado 1 de marzo, pero solo hasta este jueves su editorial dio a conocer la noticia. Bienvenidos a un nuevo bloque de noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiori y es un placer estar con ustedes. Comenzamos el noticiero con el nuevo corredor marítimo de ayuda humanitaria para Gaza. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que está de visita en Chipre, llegó hasta el puerto de Larnaca para recorrer las instalaciones y anunciar para este fin de semana el inicio de las operaciones que se llevarán a cabo con la ayuda de Chipre, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanina Gómez, nos amplía la información y nos comenta además las reacciones respecto de esta noticia. De Israel dependerá que este posible corredor entre Chipre y Gaza introduzca una cantidad mayor de ayuda en la franja, donde apenas se está permitiendo la entrada de 250 camiones por día. Hoy por hoy, su postura inicial, en palabras del gobierno de Benjamin Netanyahu, es de satisfacción por la iniciativa de su aliado estadounidense y de la Unión Europea, si bien ha matizado que, como hace con los camiones, esta ayuda también pasará por controles de seguridad con los estándares israelíes y ha dejado en claro que la iniciativa no frenará la eliminación de Hamás ni el retorno de los rehenes. El gobierno israelí procura siempre alejarse de una imposición de otros países u órganos como la Comisión Europea sobre cómo debe actuar en Gaza, pero estos, ya sea con este corredor o con un puerto temporal estadounidense frente a la costa gazatí que reciba esos paquetes, pues siguen presionando a Israel para que acceda a más ayuda terrestre. El mandatario Joe Biden le instó anoche a que no use esta ayuda como moneda de cambio, mientras el ministro de Exteriores británico David Cameron le pidió que abra el puerto de Ashdod, pues la construcción del muelle llevará tiempo. Ahora bien, desde Naciones Unidas, la coordinadora de alto rango humanitario Sigrid Kaag ha insistido que las entregas por aire o por mar no pueden compensar una ayuda por tierra que es más fácil, rápido, con mayor volumen y variedad, para revertir la hambruna en Gaza que ya ha matado a una veintena de palestinos. En esta jornada, además, al menos 5 civiles del norte de Gaza murieron y otros más resultaron heridos porque palés con ayuda lanzados desde los aviones les cayeron encima e impactaron en sus casas. Pasamos a Cisjordania ocupada. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó un informe que indica que los asentamientos de los colonos israelíes en la zona han alcanzado cifras récord, algo que hace peligrar la creación de un Estado palestino. Alba Santana tiene más detalles. Es un aviso de la ONU. Los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados han alcanzado una cifra récord en un tiempo récord, algo que puede eliminar la posibilidad práctica de crear un Estado palestino, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Esta misma semana hubo informes de que Israel planea construir otras 3.476 viviendas para colonos en asentamientos ilegales de Maale Adumim, Efrat y Kedar, en una nueva violación del derecho internacional. El informe también destaca el dramático aumento de la intensidad, gravedad y regularidad de la violencia estatal. Y es que la investigación constata que de octubre de 2022 al mismo mes de 2023 se documentaron 24.300 nuevas viviendas israelíes en la Cisjordania ocupada, la cifra más alta registrada desde que la ONU arrancó el seguimiento en 2017, además de ataques de colonos contra palestinos, especialmente violentos desde el ataque de Hamás el 7 de octubre. Una vez más, recordamos a Israel que el traslado forzoso de la población dentro o desde el territorio ocupado o la anexión de territorio mediante el uso de la fuerza están estrictamente prohibidos. Israel reclama el territorio como propio por nacimiento bíblico, pero los defensores de derechos humanos y los palestinos, que llevan siglos en la zona, solo ven una violación del derecho internacional e incluso, como indica el informe de la ONU, un crimen de guerra.
En noticias relacionadas con la guerra en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky adelanta una visita oficial a Turquía. En Estambul se reunió con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, con quien discutió, entre otros temas, sobre una fórmula de paz destinada a poner fin a la guerra con Rusia, la cooperación bilateral en la industria de defensa y la liberación de los prisioneros de guerra ucranianos retenidos por Moscú. El viaje de Zelensky también se registra antes de la visita del presidente ruso Vladimir Putin, que según el Kremlin sería después de las elecciones rusas del 15 de marzo. Continuamos en este Día Internacional de los Derechos de la Mujer y 49 años después de la promulgación de la ley Simone Veil, que despenalizó el aborto. Francia hace historia al sellar en la Constitución la libertad garantizada de las mujeres para interrumpir voluntariamente el embarazo. El presidente Emmanuel Macron propuso que el aborto sea un derecho fundamental en la Unión Europea. Los detalles en el siguiente informe. Con este sello que se remonta a Napoleón, Francia ha completado su marcha histórica de consagrar el derecho al aborto en su Constitución. Ahora el presidente Emmanuel Macron quiere hacer del aborto un derecho fundamental en toda Europa. Quiero inscribir este derecho de todas las mujeres a acceder al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El proceso fue iniciado por los partidos de izquierda de la oposición. Fue aprobado en la Asamblea Nacional y el Senado y después por ambas cámaras unidas en un congreso histórico. Por la adopción, 780 votos. Los retrocesos de nuestro tiempo lo convirtieron en una necesidad y una emergencia, porque en todas partes del mundo, incluso en las mayores democracias, incluso dentro de nuestros vecinos, estamos observando un paso atrás en el derecho al aborto. Aunque muchas activistas de todo el mundo aplauden la medida y afirman que podría contribuir a reforzar la lucha por los derechos de la mujer en otros países, los críticos en Francia afirman que las mujeres siguen enfrentándose a muchos obstáculos. Los recortes presupuestarios han perjudicado al sistema sanitario y no todas las mujeres tienen acceso al aborto. Y en línea con el Día Internacional de Reivindicación de los Derechos de las Mujeres y las Niñas, miles de personas se manifiestan en diferentes ciudades del mundo. Los invito a que me acompañen a revisar algunas de estas protestas. Empecemos en Afganistán, donde un grupo de mujeres convocó inusuales protestas que desafían las represalias de los talibanes. Un pequeño grupo de manifestantes afganas se reunió en espacios privados para exigir que se levanten las duras restricciones a sus libertades. Vamos a Berlín. Unas 4.000 mujeres y hombres se reunieron para exigir la igualdad de derechos. Las marchas concentran sus pedidos en la eliminación de las brechas salariales en un día feriado en Alemania. Y nos vamos ahora a la capital de Italia, en Roma. Mujeres y hombres ahí salieron a las calles para manifestarse contra la violencia de género y la discriminación. Grupos feministas pidieron que este flagelo no solo se aborde como una cuestión criminal, sino como un tema cultural para el que aún falta mucho camino por recorrer. El descontento estudiantil en Grecia se hace sentir. Miles de estudiantes salieron este viernes a marchar en contra de la reforma gubernamental al sector de la educación. Los manifestantes se han pronunciado en contra de la iniciativa que busca que universidades privadas extranjeras puedan abrir una sucursal en el país. Denuncian que el gobierno quiere privatizar la educación. Veamos más en el informe de Rodolfo Asomosa. Miles de estudiantes toman las calles de Atenas. Se manifiestan en contra de la reforma a la educación, que permitirá, entre otros puntos, que universidades privadas extranjeras abran sucursales en el territorio griego. Esta reforma destruirá nuestros títulos, destruirá la educación pública gratuita. Desde hace 2 meses hemos sido claros en que este proyecto de ley debe ser rescindido. Estudiantes, profesores y personal universitario tomaron las calles de la capital, diciendo que la reforma devaluará los títulos de las universidades públicas y reducirá el financiamiento para la misma. Al mismo tiempo, el mercado laboral en Grecia es sumamente competitivo, contando con una tasa de desempleo del 12.5%, lo cual preocupa a los estudiantes y el valor de su título universitario. Sin embargo, desde el Parlamento, la mirada es muy distinta. Hoy se pide al Parlamento no solo que vote por un proyecto de ley, sino que apruebe una incisión radical en la historia de la educación griega y una valiente reforma para el crecimiento del país y la justicia social. La iniciativa reforzará la educación pública y al mismo tiempo creará el marco para que instituciones no estatales puedan operar en nuestro país. Para el primer ministro, la reforma traerá beneficios, tales como el aumento de un 15% del sueldo para los profesores universitarios.
Y según Kyriakos Mitsotakis, la iniciativa evitará que los jóvenes busquen irse del país para estudiar en instituciones privadas, lo cual beneficiará a la economía local. Vamos a cerrar este noticiero con una noticia que remeció al mundo del manga. El creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, murió a los 68 años producto de un hematoma subdural agudo, mientras continuaba trabajando en nuevos proyectos que ahora quedan inconclusos. Para hablar más de esta noticia, contactamos desde Ciudad de México con Mario Castañeda, actor de doblaje y quien por años ha interpretado a Goku, el protagonista de la serie en su versión de América Latina. Mario, bienvenido a France 24. Comencemos hablando de cómo ha recibido usted esta noticia. Hace poco enviaba un mensaje en sus redes sociales de que ser la voz de Goku le había cambiado la vida. Más allá de la fama del personaje a la que le ha prestado su voz, ¿qué legado deja en usted la figura de Akira Toriyama? Bueno, me enteré ayer, como todo el mundo, de pronto se dio la noticia que fue completamente sorpresiva, fue como un balde de agua y de no poder creerse porque estamos hablando de una persona de 68 años, básicamente joven, con mucha vida por delante y no sé qué problema habrá tenido que desafortunadamente pues ya no está con nosotros. Sí, hace 28 años que empecé a grabar en Dragon Ball a Goku, soy la voz de Goku desde hace tantos años. Y sencillamente Dragon Ball me dio la oportunidad del contacto con la gente. Sabes que la gente de doblaje antes no teníamos esta oportunidad de que la gente nos conociera y asistir a convenciones, tener público en vivo, platicar con el público, contarle anécdotas, pero gracias a Dragon Ball yo viajo por todo México, por toda Latinoamérica y por todo Estados Unidos, entonces eso es lo que significa Dragon Ball para mí. Y Akira Toriyama era un gran artista, un representante de la cultura pop de Japón, un referente del manga y el anime a nivel mundial. Entonces la pérdida de él, siendo esta figura tan principal, es muy importante. ¿Cómo llega Mario Castañeda a ser la voz de uno de los personajes más famosos de la animación japonesa? De la manera más sencilla, Gloria Rocha, la directora de doblaje de Dragon Ball, vio que Goku crecía, vio el dibujo y dijo, este es para Mario. No hubo castings, no hubo pruebas de voz. Gloria Rocha sencillamente decidió directamente que yo iba a ser Goku y aquí estoy 28 años después. Entonces es anticlimática la respuesta porque la gente imagina castings y pruebas de voz, pero no fue así. ¿Y tuvo la oportunidad de conocerlo a Akira Toriyama? ¿Qué tan involucrado estaba Toriyama en el doblaje de sus creaciones? Sabes que no pude conocerlo personalmente. Toda la información se manejaba a nivel compañía de doblaje y en algún punto, antes de regresar a grabar los capítulos finales de lo que se conoce como Dragon Ball Kai y luego lo que arrancó siendo Dragon Ball Super, que son las dos últimas producciones de televisión que se hicieron, ya tuve contacto directo con Toei Animation, pero nunca con Akira Toriyama. Me hubiera encantado. Con Masako Nozawa, la mujer seiyū, la voz de Goku en japonés, tampoco he tenido oportunidad. Me encantará algún día poder hacerlo, pero no tuve contacto con él y sin embargo me parece que él sabía de las voces si no de todos los personajes, sí de los principales, yo creo que él sabía de nuestro trabajo de doblaje acá en México para toda Latinoamérica. Probablemente, de seguro. Y a nivel de audiencia, sobre todo en nuestra región, ¿cómo Dragon Ball cambió la percepción del manga y el anime en la audiencia hispana, por ejemplo? Es impresionante. Sabes que el mensaje de Dragon Ball es muy sencillo y creo que esto fue lo que llegó al público. Nunca te rindas, nunca bajes los brazos y nunca te des por vencido. No importa si aparentemente estás perdiendo. Sigue adelante, confía en ti. Dentro de ti está el ki, la energía que necesitas para superar cualquier obstáculo. Este mensaje le llegó primero a los niños y los niños crecieron con Goku niño y luego se hizo adolescente y dieron el salto a la adolescencia y luego se los trajo hasta la adultez. Entonces fue una generación que quedó enganchada de este mensaje y de esta personalidad de Goku y de todos los personajes de Dragon Ball. Entonces creo que eso es parte del éxito que existe. Y esta generación ya creció, ya tuvo hijos y ahora los hijos son pues los nuevos fans de Dragon Ball. Es un paso de generación impresionante. Bien, Mario, muchas gracias por tu tiempo y por todas tus respuestas en esta importante noticia. Gracias por estar con nosotros. Ustedes, muchas gracias. Saludos a toda la audiencia. Gracias.
Tuvimos el privilegio de estar conversando con Mario Castañeda, la voz de Goku para América Latina, y así cerramos entonces este noticiero. Quédese con nosotros y actualizamos más noticias en France 24.